¡Hey! ¡Hola! Perdonad que no haya estado muy presente por aquí, pero es que he estado aquí encerrado en mi casita porque básicamente me harté de internet. Y es que ha sido temporada de los Oscars, la institución cultural más pesada. Casi al mismo nivel que Twitter Gay en temporada de Eurovisión. Wow, creo que acabo de perder la parte de mi audiencia. Ese no es el point. Vengo a dar mi opinión sobre algunas cosas. Derramemos un poco de té. Mi cansancio empezó hace unas semanas, cuando saltó el escándalo de la película Emilia Pérez, una cinta dirigida por Jacques Audiard, Jacques Audiard. Una película que ha enfurecido a mexicanos y a personas trans casi por igual. A partir de aquí, alerta spoiler. Para resumir, la historia trata sobre el Manitas, jefe de un cartel mexicano que transiciona a mujer. En principio dirías que es para huir de la justicia, pero pronto confiesa que en el fondo siempre se sintió mujer. Eso lo hace gracias a su abogada cómplice, quien facilita todas las cirugías y procedimientos para hacer que el Manitas se transforme en Emilia. Todo eso a espaldas de su mujer e hijos, quienes le creen Morch. La cinta avanza en situaciones forzadas en las que Emilia logra volver a juntarse con su familia y a su vez concienciarse del problema sistemático que afronta México con desapariciones en manos de los carteles. Así que funda su propia ONG de ayuda para familias de desaparecidos. Empieza una relación con una mujer con la que liga de la forma más cringe posible y tras rocambolescas situaciones, Emilia es mortajeada y pontificada como una nueva deidad local. Y es que Emilia Pérez es una película de lo más atrevida, representando un México sin mexicanos, al colectivo trans sin perspectiva trans y en un formato musical sin gays. Lo que sí tiene es a Carla Sofía Gascón, actriz trans española como protagonista, a la cual le ha salpicado la polémica por sus tweets problemáticos. Y cuando digo problemáticos, digo racistas, misóginos, transfobos, anti-Hollywood y anti-Selena Gómez, con quien curiosamente comparte pantalla. Selena Gómez, una cantante que dice tener raíces mexicanas, pero que tiene de mexicana lo mismo que tienen los de Jersey Shore de italianos. Una artista autodenominada latina, pero que ni siquiera sabe español. Me cortó la lana, cerró la llave, no funciona ninguna tarjeta, todas mis cuentas están bloqueadas, me quiere robar a mis hijos. Claro que eso tampoco es que le importe mucho a Audiard, porque en una entrevista dijo que l'espagnol est une langue de pays émergent, c'est une langue de pays modeste, de pauvres, de migrants, voilà. Je dois aussi. Wow, Audiard, cuéntamelo todo. Emilia Pérez fue estrenada en Francia en mayo de 2024, pero no llegó a los cines mexicanos hasta noviembre de ese año. Muchos dicen que eso fue deliberado porque sabían que los mexicanos iban a ponerle el grito en el cielo. Pero mirad a los ojos a este hombre. ¿De verdad creéis que le importa la opinión de gente que habla un idioma inferior? ¡Fuck no! Por supuesto que no le importa. A él no le importa que los mexicanos sientan que se trata su cultura como un buffet libre de estereotipos, no le importa el dolor de las familias por un tema tan sensible como los desaparecidos, y por supuesto que le da igual lo que tenga que decir el colectivo de los pronombres. Al final la cinta pasó sin pena ni gloria, dejando memes tan buenos como From penis to vagina. Hueles también a coca con Adam's apple reduction. Yes. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. hasta que Hollywood decide que Emilia Pérez es merecedora de 13 nominaciones al premio Oscar. Aquí sí que ardieron las redes. A un lado del ring teníamos a la población latina y personas trans escandalizadas por tal falta de respeto. Y al otro lado, aparece entre las sombras de sus habitaciones sin limpiar una serie de individuos diciendo «Ya están los woks imponiendo su agenda». Pero, ¿qué tiene esto de woke? El término woke nació en los años 40 como parte del slang de la población afroamericana en un ambiente de lucha por sus derechos civiles. Woke significa literalmente despierto. Hace referencia a despertar y ver las injusticias sistemáticas, especialmente las injusticias raciales. Esas injusticias que una vez vistas no puedes dejar de ver. No puedes volver a dormirte. Un slang parecido es tomar la pastilla azul o la pastilla roja, esta vez inspirado por la película de ficción Matrix. A Neo se le ofrecen dos posibilidades. Si tomas la pastilla azul, no pasará nada,
olvidará que tuvo la opción de conocer los secretos y seguirá viviendo su vida tal y como la vivía. Si toma la pastilla roja, despertará de su letargo y conocerá todo lo que hay detrás del sistema en el que nació y vivió. No es la primera vez que se utiliza el recurso de la pastilla roja. En Total Recall, al héroe se le daba la posibilidad de tomar la pastilla roja para despertar de lo que en principio parecía un sueño. El dilema entre conocer una verdad incómoda o permanecer feliz en la ignorancia es algo muy común en nuestras historias. Uno de mis últimos ejemplos favoritos es la película Barbie. Aquí no hay pastillas que simbolizan el dilema, sino la elección entre vivir en la ignorancia en tacones o despertar a la verdad en sandalias planas. Y si nos remontásemos a la mitología cristiana, ¿acaso no ocurre lo mismo en el Génesis? Bien, niños, atended. Abramos la Biblia por el Génesis capítulo 2. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero todos sabemos lo que ocurre, ¿no? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Esto es tan cierto ahora como cuando fue escrito. Amén. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, lo primero que comprobaron fue que no murieron, así que Dios les había mentido. Los ojos de Adán y Eva conocieron el bien y el mal. Por primera vez tomaron conciencia de sí mismos y de su situación. Un momento. ¿Estoy diciendo acaso que Adán y Eva fueron los primeros woks de la cultura cristiana? De esto podemos determinar que ser woke, tomar la pastilla roja, ponerte sandalias o comer del fruto del árbol de la sabiduría son metáforas del mismo concepto. Entender la realidad sistemática y ser consciente de cómo te afecta. Los afroamericanos despertaron para entender su realidad oprimida. Neo tomó la pastilla roja y conoció la verdad sobre el mundo virtual del que era esclavo. Barbie se puso las sandalias y comprendió que su vida estaba encajada en una serie de clichés sistemáticos. I'm conscious, but it's myself that I'm conscious of. Y Eva y Adán comieron del fruto y descubrieron que no eran dueños de sus vidas. Ahora bien, ¿no se supone que Adán y Eva comieron del fruto prohibido y que por ello fueron castigados? ¿No se le llama a ello pecado original? Según el mito cristiano, esa es la razón del bautizo, perdonar el pecado original que heredamos de Adán y Eva. Pero aquí hay algo extraño, ¿verdad? ¿Por qué iba a ser pecado conocer la verdad? Pues porque el conocimiento trae consigo poder, pero el pecado no es el conocimiento en sí, sino utilizarlo para cuestionar el sistema. Mientras Adán y Eva no conocieron su situación, podían seguir ciegamente a Dios, y de la misma forma, Barbie cuestiona su rol y pone patas arriba a los directivos de Mattel. Neo descubre la verdad sobre Matrix y se convierte en un revolucionario antisistema. Y los afroamericanos despiertan y conocen su situación y pueden pedir los derechos y el respeto que les habían sido negados. Así que para el sistema, la ignorancia suele significar también tranquilidad y control. Sin embargo, el conocimiento suele significar revolución y, eventualmente, guillotinas. Por lo que estar woke supone una amenaza al status quo y por ende también a todos aquellos privilegiados por el sistema. Con el tiempo, la expresión woke empezó a calar también en el resto de la población y terminó por considerarse como woke a toda persona que comprendía las injusticias del sistema y optaba por una opinión política progresista. Estas expresiones suelen ser corrompidas mediante la apropiación por parte de otro tipo de grupos.
Por un lado, tenemos a todo el conjunto de conspiranoicos diciendo que ellos han tomado la Red Pill y ahora saben que el gobierno nos controla mediante vacunas, mediante el 5G, mediante chemtrails y tierras planas y otros circos. Lo que hace del concepto Red Pill o Star Woke algo un tanto circense y cringe. Y por otro lado tenemos la apropiación que hace el sector conservador para usar la palabra woke o wokismo como un insulto hacia cualquiera que exprese ideas progresistas. Y por eso, pensar en políticas antirracistas, eso es wokismo. Los sindicatos, wokismo. Los pronombres, wokismo sodomita. El feminismo, el peor de los wokismos, brujería. La palabra woke se utiliza como ad hominem. Ad hominem es una falacia lógica en la que, en lugar de refutar un argumento, se ataca a la persona que lo representa. Así pues, en vez de debatir sobre la necesidad de implementar políticas progresistas, es más fácil colgar la etiqueta woke y eliminar cualquier posibilidad de debate. En España ocurre lo mismo con las palabras rojo y facha. Ambos son ad hominem destinados a eliminar cualquier posibilidad comunicativa entre personas de ideología política contraria. Lo que nació como un slang de la comunidad afroamericana para hablar de la toma de conciencia sobre la injusticia, se ha convertido en un insulto usado por círculos blancos de derechas para cualquier idea que sea crítica con su status quo. Por lo tanto, ¿es Hollywood woke? La sensibilidad woke está inundando ahora todas las pantallas grandes y pequeñas y empapa los programas sin importar cómo afecta a las distintas franjas demográficas. La televisión convencional difunde propaganda disfrazada en tramas procedimentales policíacas, dramas médicos y sitcoms con risas enlatadas. Si crees que es casualidad, has de saber que hay varios grupos dedicados a apretar las clavijas de los guionistas para que se ciñan al guión. Su guión. Esas palabras son de Cristian Toto, un crítico de cine y ex-guionista, y puedes leerlo en el libro Hollywood, cómo Hollywood vendió su alma con el cine buenista. El libro es una fantasía, pero cansa tanta pataleta. Cristian Toto lanza críticas mordaces hacia Hollywood, hacia los Oscars, el Star System, la televisión, vamos, todo lo que pille. Y en ocasiones se siente más como una especie de divorciado que se está quejando de que los tiempos cambian. Veamos un ejemplo. Un año después de que el movimiento Black Lives Matter irrumpiera en el país a consecuencia de la muerte de George Floyd tras un altercado policial, las series de televisión comenzaron a bombardear tramas woke y pro Black Lives Matter. El episodio de MacGyver del 26 de marzo de 2021 mostraba a nuestro héroe confesando que se había unido a la protesta Black Lives Matter unas semanas después de la muerte de George Floyd. ¿Se avergonzaba de algo? De no haberlo hecho antes. El diálogo en cuestión es este. Well, last summer when I was helping out the CDC in Atlanta, I also went out protesting. You were at the Black Lives Matter protests? How has this not come up before? I was honestly embarrassed that it took me this long to join the cause. Better late than never, I guess. I had a lot of time to think about the world I wanted to be saving. And that world didn't prop up institutional racism and treat you and Bozer worse than me because I'm white and you're black. Vale, mira, yo no soy fan de MacGyver, pero creo que es esa clase de héroes que utilizan todo su ingenio para ayudar a la gente que está en apuros. Y por lo tanto, conecta con la gente que está oprimida. ¿No resulta irónico que los conservadores amen las historias sobre salvadores, pero cuando estos salvadores empatizan con mujeres, gays y negros, enseguida sale la Billy's Walk? Pero eso no es nada nuevo. El sector conservador lleva un siglo acusando a Hollywood de ser progresista, cuando no directamente degenerado. En 1922 se fundó la Asociación de Productores Cinematográficos de Estados Unidos, la MPAA en sus siglas en inglés. Ese organismo tenía como misión impedir que el gobierno de los Estados Unidos ejerciera una censura muy tajante a las películas. No tanto por la libertad de expresión, sino porque cada vez que el Estado censuraba parte de una película, el estudio debía pagar una buena multa.
En plan, si me vas a hacer perder el tiempo censurando tu película, más vale que me des dinerito. Así la próxima vez no te pasas de listillo. La MPA puso a la cabeza a William H. Hayes, que no solo había sido presidente del Partido Republicano, sino que además era un diácono presbiteriano. Tras 8 años currando peleándose para que no censuren a los estudios, Hayes se hartó y dijo: o sea, menudo circo. Y se puso a trabajar en un código para regir la moralidad de las películas. Y así nació el Código Hayes, un código tan moralista que satisfizo las exigencias de las más puritanas. El código reunía una serie de prohibiciones llamadas a la atención. No se podía hacer apología del crimen o mostrar simpatía por un criminal. No se podía sugerir ni enseñar desnudez y mucho menos escenas sexuales. No se podía mostrar tratas de blancas, aunque sí de otras etnias. No se podían enseñar matrimonios mixtos y nada de ridiculizar al clero. Al final, el Código Hayes fascinó a los conservadores y se impuso en los estudios de cine. Hasta finales de los 50, cuando la televisión irrumpió en el hogar de cada estadounidense, la responsabilidad de encender la tele o no era del ciudadano y no del Estado. Así que dejó de tener sentido el Código Hayes y entró en vigor la clasificación por edades. Así que sí, los sectores conservadores y moralistas siempre saltan. Y hoy en día saltan con cualquier cosa que pueda significar algo de inclusión. ¿Acaso no se quejaron cuando Halle Bailey interpretó a la Sirenita? ¿No se quejaron cuando se especuló que el próximo James Bond pudiera ser negro? ¿O peor de todo, una mujer? I can't watch Hollywood movies anymore. Yeah. Every single one of them is just littered with girl power, complete garbage, liberal insanity. They've even turned James Bond into a girl. Oh yeah. Like they've taken away the last masculine character we had. I watched the last Bond, I was super upset because he already became a bit of a pussy. I mean, Se quejaron de que la última versión de los cazafantasmas fueran 4 tías y no 4 tíos. Se quejaron de que el héroe de las últimas entregas de Star Wars fuera una mujer y no un Jedi con un buen sable entre las piernas. En la franquicia Star, el pícaro Lando Calrissian volvió a la vida gracias al actor Donald Glover en la película de 2018 Han Solo, una historia de Star Wars. De pronto, el piloto de hablar suave era pansexual, al flirtear con un robot en las pausas entre batallas blaster. Oh, perdonen, señores. Perdón porque el personaje favorito de Star Wars pueda ser pansexual y quiera pumbeo con un robot de voz femenina. No se me ocurren hombres heterosexuales de bien que hagan eso. Manufactures customizable robots with a focus on enhancing human experiences in various environments like homes and healthcare. Y el caso de Marvel es particularmente sangrante. Se quejaron de que los autores hagan salir a algunos personajes del armario, como cuando Linterna Verde resultó ser homo-gay. Está sobre la mesa que Iron Man se convierta en Iron Woman. Chris Hemsworth entrega el Mjolnir a Natalie Portman en Thor, Love and Thunder y otros trapicheos woke. A los conservadores suele dolerles especialmente que personajes femeninos ocupen los puestos de sus héroes favoritos, como es el caso del personaje de Jane Foster, quien se convierte en Thor, o de Iron Woman, o cuando She-Hulk sale a los cines y da una perspectiva nueva de lo que es tener un ataque de ira. Bueno, supongo que en su caso, ataque de histeria. Pero eso es pura ignorancia, porque estos personajes de Marvel fueron creados entre los años 60 y los 2010. De hecho, She-Hulk es una creación del propio Stan Lee de 1980, o sea que She-Hulk lleva en el universo Marvel 10 años más que Deadpool. También se quejaron cuando Samuel L. Jackson interpretó a Fury. Oh, no. Aquí no se quejaron de que un actor negro hiciera de un personaje originalmente blanco. Vaya. Pero seguro que se quejaron cuando Michael Clark Duncan hizo de Kipling, que originalmente es blanco. No, vaya, aquí tampoco se quejaron. Y seguro que se armó buena cuando el hawaiano Jason Momoa hizo del blanco y rubio Aquaman. No. Aquí tampoco. Ok, sé que Aquaman no es de Marvel, sino que es de DC, ¿vale? Tranquilitos. También es interesante lo de Will Smith. Nadie se quejó de que interpretará a los personajes de Robert Neville en Soy Leyenda, o de Jim West en Wild Wild West, o de Jay en Men in Black, dado que, oh Dios mío,
Estos personajes en su origen son blancos. Nadie se quejó cuando Eddie Murphy hizo del profesor chiflado en 1996. Curioso. Pero ¿y qué pasa cuando es al revés? ¿Dónde están los conservadores cuando Scarlett Johansson interpreta a la teniente japonesa Motoko Kusanagi en Ghost in the Shell? ¿Dónde estaban cuando Brad Pitt y Colin Farrell interpretaron a los griegos Aquiles y Alejandro Magno? ¿Dos señores caucásicos haciendo de mediterráneos? Por lo menos Colin se dignó a comerse un rabo, como buen macedonio que pretendía ser. It is you I love, Hephaestion. No other. ¿No sería esto una distorsión de las obras originales para adaptarlas a los gustos de los blancos? Pero a lo mejor tú me dices, bueno, pero no solamente es el tema racial y los personajes femeninos, los guiones se han vuelto buenistas. ¿Pero acaso Hollywood no lleva décadas edulcorando historias para que sean más digeribles por el público yankee? Nadie dice que Kubrick es un buenista cuando cambió el guión de La Naranja Mecánica para que Alex y sus amigos le tocaran el violín a una mujer adulta y no a una niña de 10 años, como aparece originalmente en el libro. Ni dijeron nada cuando los guionistas decidieron que Rambo dejara inconscientes a los policías y no masacrarlos, como sí hace el personaje originalmente en el libro. Tampoco se alzó la voz cuando Forrest Gump se convirtió en el héroe de América y no en el señor sin escrúpulos que acaba siendo un vagabundo, tal y como se lee originalmente en el libro. Y en La Jungla de Cristal, nadie se quejó de que en la película el que cayera al vacío fuera el villano y no la hija del protagonista, como está escrito originalmente en el libro. ¿Acaso Hollywood no ha sido buenista con estas versiones? ¿Estas diferencias no crean más impacto en la obra que el color de piel o el género? Pero las quejas no van por ahí. Esto no duele porque haya un compromiso de hierro con las obras originales. Esto viene porque hay una parte del orgullo y de la identidad heridos. Y la actitud suele terminar siendo, puede que mi peli favorita no sea fiel a la obra original, pero no toques mi peli favorita. He dicho, no toques mi peli favorita. La actitud defensiva hacia películas y series es parecida a la de los fanáticos que defienden sus equipos de fútbol, sus religiones o sus partidos políticos. Hay una especie de sentimiento de pertenencia generacional, demográfica, cultural. Las generaciones que hemos crecido inmersos en la tele, los dibujos animados, las series, el cine, desarrollamos un apego inmenso a narraciones e iconos visuales, y eso se convierte en parte de los pilares de nuestra identidad, como lo son los valores religiosos, familiares, culturales. Voy a llamar a ese fenómeno mito audiovisual. Una vez que tenemos interiorizado un mito audiovisual, es muy difícil aceptar una nueva versión del mito, y nos ofende que otros lo acepten como si nada. Voy a mi casa para ver esa película que tú me has vendido y no tiene subtítulos y está traducida al español de España, huevón. Al español de España, huevón. Al español de España, huevón. Uno de los debates más épicos de internet es, ¿qué doblaje de Los Simpsons es el mejor? ¿Es latino? ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. ¿O el español de España? ¡Estáis todos locos! ¡Aloca tú, calva! Oh. América Latina dice que el mejor doblaje es el suyo, y los españoles hacemos lo mismo con el nuestro. Eso es obvio. Porque los Simpsons llevan en antena cerca de 40 años y se han convertido en los mitos audiovisuales de muchas generaciones. Y todos vamos a pelear por la versión que acompañó a nuestra infancia. A mucha gente española de mi edad le chirría oír el doblaje castellano de La Sirenita, porque el que vivimos de niños fue el doblaje latino. Por favor, oíd el doblaje latino. ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. ¡Ja! Y ahora escuchad el castellano. Tienes tu belleza, tu linda cara, y no debes subestimar la importancia que tiene el lenguaje corporal. ¡Ah! Me resulta muy forzado. Me da mucho cringe. Es una afrenta a mi mito audiovisual. Por supuesto, muchas de estas afrentas se quedan en el cajón de lo anecdótico, pero hay quien lleva la indignación demasiado lejos. Eso es lo que hizo la jauría blanca treintañera que se quejó porque la nueva sirenita ya no era blanca, sino negra. Hashtag Not My Little Mermaid. Se quejaron porque vieron atacados sus mitos audiovisuales. Y hasta cierto punto puedo entenderlos, pero... chica. Toda la gente del hashtag Not My Little Mermaid se olvida de que la nueva sirenita no es un personaje para treintañeros, sino para niños de hoy en día.
Y al final alimentaron un debate político que poco tiene que ver con la Sirenita. Tiene que ver con sus pilares mentales tambaleándose. Y se convierte en un grado de inseguridad que los vuelve vulnerables a adoptar discursos de ultraderecha, anti-woke. Y lo siento, duele ver cómo tus mitos audiovisuales ya no son los protagonistas. Pero esto es ley de vida. Las nuevas generaciones reinventan lo que inspiró a las anteriores. El tiempo pasa. Y a lo mejor eso es lo más doloroso. Pero esto no es por culpa del wokismo. Esto tiene que ver con crisis de identidad. Pero si vamos a hablar de crisis de identidad, ¿qué tal si hablamos de una de las grandes crisis del momento? En Hollywood ahora mismo no basta con ser irrespetuosos con tu madre patria en la pantalla. Tienes que despreciarla. Tienes que describirla como una fosa séptica de racismo y crueldad. Tu héroe debe ser una víctima. Tu héroe debe pertenecer a una minoría. Preferiblemente mujer. Preferiblemente con pene. Esa es la retorcida, antipatriótica, estrecha de miras, racista y perversa filosofía llamada wokismo, que está dominando no solo las historias de Hollywood, sino la contratación en Hollywood también. Varones blancos heterosexuales, absténgase de solicitar empleo. ¡Wow! Bueno, ha llegado el momento de hablar de vosotros, machotes. Vuestras quejas siempre pululan alrededor de 4 preocupaciones. ¿Por qué hay tantas mujeres protagonistas? ¿Por qué hay tanta gente de colores? ¿Por qué ahora siempre tiene que haber un gay o una trans? ¿Por qué siempre tanto buenismo? Pero ¿por qué quejarse de todo esto, no? Si la historia es buena, ¿qué importa? Creo que en el fondo hay una incapacidad de empatizar con esta clase de historias. Y creo que la masculinidad canónica tiene gran responsabilidad en todo esto. ¿Cuáles son las pelis que consideráis cine del bueno? Vamos a repasar vuestro background cinéfilo. El Padrino, una saga de 3 pelis de peleas entre mafiosos que quieren alcanzar el poder mediante la violencia. El Club de la Lucha, una película de peleas entre hombres blancos que alimentan su insatisfacción mediante la violencia. 300, un montón de hombres blancos que se disponen a alcanzar el honor y la gloria mediante la violencia. American Psycho, un yuppie blanco que busca complacer su narcisismo mediante la violencia. Gladiator, un hombre blanco que busca vengar la muerte de su familia mediante la violencia. Reservoir Dogs o... bueno, todo Tarantino. Un montón de hombres blancos que sobreviven en un mundo violento mediante... ya sabéis, la violencia. El Lobo de Wall Street. Un broker blanco se abre paso en el mundo de las finanzas mediante estrategias violentas. Nombra cualquier película bélica y casi siempre tratará de un soldado blanco enfrentándose a alguien de colores o un nazi. A lo mejor me estoy flipando, pero veo un patrón en todo esto. Todas estas historias tratan en mayor o menor medida sobre un hombre cuya resolución del conflicto depende de si tiene los cojones de actuar violentamente. Y por supuesto que la norma se salta al color. Os encantan muchas pelis de acción interpretadas por actores negros, pero ya sabéis, la excepción confirma la regla. Pero ¿por qué este cine es el bueno y el resto no? Estas pelis reflejan muchos atributos básicos de la masculinidad canónica. Y ya sabéis, todo eso de que los hombres debemos proveer, debemos actuar con valentía, debemos ser justos y tener fortaleza. Pero a su vez, la masculinidad canónica también implica suprimir cualquier atisbo de debilidad, tener capacidad para usar la violencia. Y por encima de todo, rechazar absolutamente la feminidad. ¿Y qué quieres que os diga? Estoy preocupado por vosotros, machotes. Porque todo esto genera mucha ansiedad por parecer muy masculino, y os condenan a ser emocionalmente inaccesibles. En la manosfera tenéis demasiado normalizada la ira, la soledad, la obsesión por parecer fuerte o incluso peligrosos. Y es de lo que son ir vuestras pelis favoritas, ¿no? Hombres que recurren a la violencia para buscar justicia, venganza o sobrevivir. Es por eso que no os permitís disfrutar de una peli cuya acción sea puramente emocional, porque eso es demasiado femenino para vosotros. Sois capaces de identificaros con jedis, con gladiadores, soldados, con superhéroes, incluso con presidentes que se creen superhéroes. Pero si por un momento se os pide poneros en la piel de una heroína o un Marine Girl, os sentís tremendamente ofendidos. La exigencia de poneros a vosotros mismos en el punto central de las historias
Es una de las características más narcisistas de la masculinidad canónica. Pero voy a romper una lanza a favor de todos mis machotes. Lo cierto es que habéis nacido en un sistema que fomenta todo este narcisismo masculino, y Hollywood es parte del engranaje. Hollywood sabe aprovechar perfectamente todos vuestros anhelos e insatisfacciones, y os proporciona héroes en los que os proyectáis a vosotros mismos. Si te paras a pensarlo, Hollywood lleva promocionando la violencia como seña de identidad masculina desde hace décadas, desde los westerns hasta los héroes de Marvel. Cuando la gente suele decir actúa como un hombre, no suele referirse a bueno, siéntate y vamos a hablar, vamos a intercambiar impresiones y emociones. ¡No! Suele significar lucha duro y usa la violencia si es necesario. Sé un hombre, reprime lo que sientes, no llores, no muestres ninguna emoción. Y eso no es algo que solamente puedas aprender de tu entorno, sino que también viene reforzado por la cultura del cine. Y todas las películas que he mencionado antes han arraigado en vuestra identidad ciertos mitos audiovisuales. El mito de que todos los tíos blancos son los salvadores del mundo. El mito de que el héroe debe estar dispuesto a usar la violencia. ¿Cuál es el papel de las mujeres en todas estas películas? Normalmente intereses románticos, cumplir la fantasía del héroe o ser alguien a quien proteger. ¿Cuál es el papel de las personas LGTBIQ+? Ninguno. Esos son los mitos audiovisuales que calan en la masculinidad canónica. Para la manosfera, ese es el cine real, el cine de calidad, el de las mejores historias. Y el wokismo arruina toda la narrativa. La ira hacia todo lo que se denomina wokismo está provocada por la incapacidad que tiene la manosfera de poder sentir empatía. Porque recordemos, woke es despertar. Es luchar contra un sistema que oprime a los débiles. ¿Acaso no hacía eso Luke Skywalker? ¿Acaso no lo hacen los héroes de Marvel? ¿Acaso Neo no defiende a la débil humanidad? El problema del hombre blanco hetero es que está criado para sentirse incómodo con todo aquello que pueda parecerle débil o femenino, por lo que solamente queda el papel de héroe. Y cuando el papel de héroe está ocupado por otro tipo de persona, lo único que queda es vacío. Pero a lo mejor tú me dices otra cosa. A lo mejor tú me dices, el problema no son las minorías ni los guiones buenistas. El problema es que Hollywood se apropia del discurso político de esas minorías y los capitaliza. Y a esto te diré que, en principio, estoy bastante de acuerdo. Creo que hay cierta verdad en acusar a Hollywood de ponerse la careta progresista por meros motivos comerciales. Por mucho que nos guste pensar que Hollywood es un lugar donde prima el arte, en realidad no podemos ignorar las razones materiales de esta industria. Vender entradas de cine y figuritas. Y para ello, el flujo de películas no puede parar. Cuando se habla de Hollywood no solamente se habla de películas, también se habla de series, plataformas, productoras y todo un star system. Porque ante todo, Hollywood es una industria del entretenimiento, y su objetivo es llevar al público a consumir entradas, vídeos, packs especiales, merchandising, parques temáticos. A estas alturas podemos decir que Hollywood es una rueda de producción que se distancia mucho de la verdadera creación artística. Esa industria necesita sacar taquillazo tras taquillazo y seguir atrayendo la atención del público, y por eso Hollywood cae en la McDonaldización, la fabricación en serie y venta sistemática dentro de la globalización. Y Hollywood tiene todo eso con sus propias características. Llamémoslo Hollywoodización. El término no lo he inventado yo, lo he leído en algunos artículos haciendo este vídeo, pero ninguno de esos artículos definía exactamente qué es la Hollywoodización, así que me voy a tomar la libertad de definirlo yo mismo. Creo que la Hollywoodización tiene 5 características. La primera es la eficiencia. Las productoras de Hollywood optimizan la producción cinematográfica con el uso de plantillas narrativas y técnicas estandarizadas para minimizar riesgos y maximizar ganancias. Por ejemplo, las películas de Marvel siguen una fórmula predecible con escenas de acción bien cronometradas, humor en los momentos adecuados y arcos de personajes similares. De esa manera se asegura que puedan producirse rápidamente sin desviarse demasiado de lo que funciona. La segunda característica es la calculabilidad. Hollywood prioriza la taquilla sobre la innovación artística o narrativa.
por lo que se ha volcado en la producción de franquicias y secuelas en lugar de historias originales porque es más rentable. Hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente que tiene un hueco, y viene un tanque del otro lado, y una ola sale volando, y Vin Diesel sale volando, y se chocan en el aire, weón. En el aire, weón. Y caen encima de un carro, y Vin Diesel dice, yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Fast and Furious, Transformers, los remakes de Disney, son ejemplos de películas que siguen saliendo no por su calidad, sino porque garantizan grandes ingresos. Tercera característica, la previsibilidad. Hollywood repite fórmulas narrativas y estéticas que garantizan familiaridad con el gran público. Por ejemplo, las comedias románticas siguen siempre el mismo patrón. Chico conoce a chica, enfrentan un conflicto y al final terminan juntos, normalmente con uno de ellos sacrificando gran parte de su vida por el otro. La cuarta característica es la deshumanización. Hollywood utiliza cada vez más efectos visuales, CGI y técnicas digitales para reducir costes y acelerar la producción, minimizando la necesidad de decorados físicos o actores en pantalla. Películas como Avatar de 2009 o El Rey León de 2019 son casi completamente digitales, reduciendo la dependencia de actores y escenarios reales. Las plataformas de streaming como Netflix usan algoritmos para decidir qué tipo de contenido producir, basándose en lo que la gente ya está viendo. Y la quinta característica es la dogmatización. En mi videoensayo sobre el decadentismo hablé de que Oscar Wilde decía eso de la vida imita al arte mucho más de lo que el arte imita la vida. Y no puedo estar más de acuerdo con ello. Las películas y las series no solamente nos entretienen, también nos educan y las tomamos como referentes. Aprendemos lo que es romántico y lo que no, lo que es de valientes y lo que es de cobardes, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Por lo que quien controla la industria del cine controla en cierta medida los referentes que tendrá toda una generación. Pero entonces parece que le estoy dando la razón a los magas que piensan que en Hollywood quiere imponer una agenda woke y quieren llenar nuestras pantallas de gays feminazis y quieren transicionar a nuestros hijos. Pues claro que no. Gente, usad un poco el cerebro. A Hollywood le saldría más rápido y rentable hacer historias iguales año tras año. Pero lo que Hollywood no puede controlar es que los intereses y los gustos de la gente vayan cambiando. Y si de repente la gente quiere historias que hablen de mujeres, que hablen de gays, que hablen de personas racializadas, Hollywood hará lo que el mercado diga que es rentable. Como dijo Bill Clinton, "It's economy, stupid. Duh". Los guiones sobre minorías, diversidad funcional, diversidad sexual o étnica puede darnos la impresión de que Hollywood da voz a minorías y a luchas sociales. Pero esas películas no están dirigidas ni producidas por aquellos a los que se pretende dar voz. ¿Acaso Hollywood no es una industria controlada por unas pocas productoras? Según el reporte de taquilla de 2024, las productoras con mayor revenue siguen siendo las grandes productoras que oímos desde hace décadas, con Disney y Universal las que más han acaparado parte del pastel. Así que no podemos decir que el wokismo haya cambiado de manos el negocio. Todo el mundo habla de protagonistas femeninas, encarnadas por actrices de diversa índole, pero ¿y qué pasa con las directoras, editoras, guionistas, productoras ejecutivas y directoras de fotografía? ¿Qué pasa con la brecha de género detrás de las cámaras? Pues hay una persona que se dedica a investigarlo. We tested this notion that films featuring female protagonists don't make as much at the box office as films featuring male protagonists. And what we actually found was that there was no statistically significant difference between films featuring female protagonists and male protagonists, or with women working behind the scenes versus men behind the scenes. What we found made the difference is the size of the budget. It doesn't really have anything to do with gender. So what this is saying is that if films featuring women, if films with women working behind the scenes were given the same budgets as the films either featuring men on screen or behind the scenes, if they were given the same budgets, they would make equal box office grosses. La autora Martha M. Lawson cada año publica un reporte que analiza cuántos de estos roles de alta responsabilidad fueron ocupados por mujeres en las pelis más taquilleras. En 2021, las mujeres alcanzaron un punto álgido representando el 25% de estos roles, pero en 2024 esa cifra cayó al 23%. Esos números representan un estancamiento desalentador en el progreso de las mujeres en Hollywood. Así que no podemos decir que Hollywood sea una industria ejemplar en eso de la paridad.
Es cierto que el movimiento Me Too ha alentado a decenas de actrices a denunciar los abusos que reciben solo por el mero hecho de ser mujer y querer trabajar en la industria. Tenemos documentales como Quiet on Set, que denuncia la gran exposición que tienen los niños actores a archivos PDF. Y poco a poco van hablando más y más víctimas de la violencia sexual que forma parte del status quo hollywoodense. Espero que pronto ocurra algo así aquí en España. Algo similar ya pasó con José Luis Moreno, pero definitivamente ahí fuera hay directores y productores que aún se sienten protegidos. Sobre todo cuando se le da voz a personajes como Aldo Comas o Macarena Gómez soltando perlas sin ningún fundamento. Pero que se denuncie, que vayan a la policía y no a Instagram, que vayan a los juzgados y no a la tele, que vayan a donde se tiene que ir para denunciar algo tan asqueroso como es un acoso, un abuso de poder, un abuso, una violación. Pero el problema cuando tiramos demasiado de Instagram es que estamos simplificando y estamos creando una especie de caza de brujas también, que para mucha gente ha sido injusta. O sea, han caído justos por pecadores también, ahora todos los tíos cagados. Dios, lo que no se puede hacer es ir difamando a gente de las cuales no existen ningún tipo de acusación. O sea, estoy muy en contra de lo que está sucediendo. Y ha habido gente que se ha suicidado ya. Bueno, es que se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres porque se dicen cosas, se comentan cosas sin haber pruebas ni haber acusaciones de por medio. O sea, que pare ya este movimiento, Ya te lo digo. Por poner un ejemplo de lo más simple. Para el casting de Torrente 2, Santiago Segura hizo que las actrices aspirantes se desnudaran y lo grabó todo. Cuando se publicó el DVD de Torrente 2, añadió las escenas de esas actrices desnudas como un extra titulado Casting de Lolitas. Las actrices, pensando que su desnudo solo servía con el propósito del casting, vieron cómo sus desnudos acabaron en páginas pornográficas. Y en 2018, El Español publicó toda la historia. Estoy seguro de que Santiago Segura vio su carrera destrozada. No exactamente. Resulta que desde 2018 ha rodado 8 películas, ha puesto voz a 7 pelis de animación y ha actuado en otras 13, por no mencionar la cantidad de veces que ha estado en la tele desde entonces. Que se hace daño a las carreras profesionales de muchos hombres. Vaya, cultura de la cancelación went wrong, Macarena Gómez. Por desgracia, las denuncias son una excepción de la norma. La norma de callar y aguantar los abusos de los productores más poderosos. Así que en realidad creo que estamos lejos de ver un cambio en las dinámicas de Hollywood. Por otra parte, eso no es de lo que se queja la manosfera ni los anti-woke. Podemos romper una lanza a favor y decir que Hollywood siempre llevará a la gran pantalla historias políticamente arriesgadas, pero más que por una lucha social, creo que es debido a que estos temas siempre traen consigo dramas nuevos y a los espectadores nos encanta el drama. Pero ante todo, Hollywood siempre ha sido un arma de propaganda que defiende el status quo, desde los tiempos del código Hays hasta nuestros días. La industria del cine es una de las mejores armas de soft power que tiene Estados Unidos. El soft power es la capacidad de un Estado de influir en los otros mediante la atracción y la persuasión, en lugar de usar la fuerza o la coerción. Y a menudo, ese soft power se ejecuta mediante la promoción de la cultura. Es como cuando en el Civilization ganas por victoria cultural. Todos los países lo hacen. Japón tiene el anime, los videojuegos, la cultura kawaii. Corea del Sur tiene el K-pop y tiene los culebrones. Italia tiene la pizza, la pasta y el renacimiento. Y Estados Unidos tiene su cine hollywoodense. Intentar describir la influencia que ha tenido el cine de Hollywood en todo el mundo daría para horas y horas y horas de vídeo. Digamos simplemente que su influencia es gargantúica. Gargantuan. You know, I've always liked that word gargantuan. I so rarely have an opportunity to use it in a sentence. Una de las mayores asociaciones entre cine e intereses de Estado es el cine bélico. El cine bélico ha hecho mucho énfasis en posicionar a Estados Unidos en el lado de los chicos buenos. Este tipo de cine hollywoodense se utiliza como una herramienta de propaganda que favorece el reclutamiento y blanquea la imagen del ejército. El cine bélico es tan importante para los valores nacionales que incluso cuenta con el apoyo del Pentágono. Y esto no es un secreto nacional. En su web tiene un artículo de 2018 que cuenta la estrecha relación entre Hollywood y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desde hace casi 100 años. Todo esto coordinado a través de la Oficina de Relaciones Públicas de la Armada. ¿Acaso esto no es propaganda?
Podríamos poner muchos ejemplos de cómo se defiende el American Way of Life a través del cine, pero el vídeo se está haciendo ya muy largo, así que vamos a ir concluyendo. La guerra entre el wokismo y la extrema derecha. ¿Es que no podemos ser un poco más equidistantes? ¿Qué tal si acabamos el vídeo con algo más conciliador? Leamos un poco más de Toto. La ceremonia de los Oscars estaba repleta de estrellas de cine, de esas que solo puedes ver vestidas de gala una vez al año. El buen humor de Billy Crystal reinaba por encima de todo, pero nunca dejaba la solemnidad de los premios. Una victoria de los Oscars cambiaba la carrera de una estrella. Conseguían una hazaña que pocos de sus compañeros podían igualar, y se podía sentir esa emoción en cada discurso de los Oscars. Jack Palance haciendo flexiones con un solo brazo, Tom Hanks dando las gracias a su profesor gay como parte de su discurso como mejor actor por Filadelfia, y en medio de todo ello estaba Jack. Solo hay un Jack en Hollywood, sentado en primera fila, listo para arquear su característica ceja en cualquier momento. Yo me ponía delante de la tele solo por momentos como ese, momentos de los Oscar que no se podían ver en ningún sitio. La verdad es que aquí Toto me da un poco de penilla con toda esa nostalgia. Daddy echa de menos su show favorito. Pero el texto sigue. ¿Y hoy? La retransmisión de los Oscars es un espectáculo hinchado e insufrible que empeora cada año. Wow. El aburrido y engreído escaparate está fracasando en la única tarea que se supone que debería lograr, vendernos el amor por las películas. Cielo, creo que lo que quieres decir aquí es venderte a ti el amor por tus películas favoritas. La retransmisión actual se centra en el postureo virtuoso, los discursos políticos de la izquierda radical, los monólogos sin gracia y la rabia destilada contra la mitad del país. Toto, literalmente has escrito todo un libro echando bilis anti-woke. ¿No es esto rabia destilada contra la otra mitad del país? Si estás leyendo este libro, ya sabes de qué mitad hablo. Por Dios. Mira, mejor dejemos a Toto. Daddy está teniendo otra de sus crisis. La manera en la que Christian Toto se expresa me recuerda a un señor que está dolido porque su mito audiovisual se está tambaleando, y termina echándole la culpa a los movimientos progresistas en vez de afrontar la realidad. El tiempo pasa, y tarde o temprano, tus mitos quedan obsoletos. Mi perspectiva es que Hollywood es puro espectáculo, y los Oscar no es más que otra forma de seguir generando espectáculo. Y sí, es un espectáculo propagandístico, y siempre lo ha sido. Y la nominación de películas como Emilia Pérez es un acto propagandístico, aunque no necesariamente woke. Emilia Pérez es una película de un señor francés blanco para un público principalmente blanco. Una historia que trata con superficialidad temas como las desapariciones de México y las transiciones de género. Un musical hecho a base de inteligencia artificial por una pareja de blancos tan thirsty que hacen esto al recoger el premio. To Emilia, Emilia, Epifania, Emilia. El cringe. Ya que estamos, mejor darle el Oscar a Google Translator. Emilia Pérez es tan superficial que incluso la ganadora del Oscar, Zoe Saldaña, intenta lanzar balones fuera. What would you say about the topic who is really hurtful for us Mexicans? First of all, I'm very, very sorry that you and so many Mexicans felt offended. That was never our intention. We spoke and we came from a place of love, and I will stand by that. For me, the heart of this movie was not Mexico. We weren't making a film about a country. We were making a film about 4 women. And these women are still very universal women that are struggling every day at trying to survive systemic oppression and trying to find their most authentic voices. ¿Qué tiene todo esto de woke? Absolutamente nada. Solo alimenta todo el cacareo de las redes y nos tiene a los creadores de contenido haciendo vídeos sobre todo esto. Y así es como seguimos legitimando el mito audiovisual de los Oscars son importantes. Así que hasta cierto punto puedo estar de acuerdo con Christian Toto. Me refiero a todo eso de que Hollywood solo utiliza este tipo de historias para seguir estando en boca de todos, pero que luego en ningún momento significa como un compromiso real. Hollywood es una maquinaria que hace lo que sea porque las 4 productoras de siempre dominen el mercado y abusen de su poder dentro de la industria. Pero no puedo estar de acuerdo en toda esa rabia que se le echa encima a todos los movimientos progresistas, a todo el feminismo, a los movimientos antirracistas, a los derechos de las personas trans.
porque es una rabia que está dirigida hacia colectivos que ya literalmente están rogando porque no les hagan violín, porque no las agredan, porque no las desvivan. Están pidiendo que garanticen su seguridad. La masa que odia lo woke son personas que llevan su falta de empatía hacia niveles muy extremos. Deciden tomar la pastilla azul y defender a capa y espada el status quo del que son protagonistas. Y por desgracia, ese es el mundo con el que nos toca lidiar. Así que si me preguntan si Hollywood es woke, yo diría no. Hollywood no es verdaderamente woke. El sistema es una mierda. ¡Arriba la piratería! Vale. Ya está. Lo primero de todo es agradeceros el haber visto todo el vídeo. En los próximos vídeos me gustaría traeros biografías de artistas, también hablar de arte surrealista o de subculturas como los góticos, los otakus o los gamers. Esto es un canal pequeño que poco a poco está creciendo gracias a vuestra ayuda. Así que cualquier aportación que podáis hacer, como darle like, comentar, compartir el vídeo, ayuda muchísimo. Y si queréis dar un paso más, os dejo un link a mi Patreon en la descripción del vídeo. O también podéis haceros miembros del canal aquí en YouTube. Ambas modalidades tienen sus ventajas. Y nada, pues, un abrazo a todos.